Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Génesis capítulo 3 verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ay, ay, ay. Cierra esos ojitos. Y vamos a pedirle a Dios: papito Dios, queremos que tú nos ministres con esta palabra, que tú nos reveles, que tú nos hables, que añadas bendición, Señor, y que podamos salir edificados, consolados y exhortados, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias porque tu favor está en este lugar. En Cristo Jesús, amén y amén. El tema que voy a compartir esta noche lo titulé Diagnóstico del 2018. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Diagnóstico del 2018. Termina un año y para esta época ustedes han escuchado un disco que dice: otro año que pasa y otro que se va. ¿Sí lo han escuchado? Y luego dice: tanto trabajar. El Guillermo y se lo sabe de memoria. Pues la charla que hoy les voy a compartir es para que el año entrante no lo cante de esa manera, sino que usted pueda cantarlo: tanto trabajar y sí tengo más. ¿Cuántos quisieran tener más? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Sí hay más. Pero para fin de año todas las empresas hacen un balance, un estado de pérdidas y ganancias. Es más, cuando usted va el año entrante que vaya a pedir un crédito, a usted le exigen traiga su balance, su estado de pérdidas y ganancias, su PIG, a diciembre 31 del 2018. Y si usted no lleva ese balance, pues no le van a hacer ni siquiera un estudio para un crédito, o para comprar un carro, o para cualquier cosa. Hasta para comprar una póliza a uno le exigen a ver los estados financieros a diciembre 31, y le toca a uno tener todo en orden. Pues cuánto más en la vida espiritual. Cada vez que termine un año, usted debe hacer un balance, un diagnóstico. ¿Qué pasó este año? No sea que el año entrante otra vez cantando el mismo disco ese, que tanto trabajar y no tiene nada. Pero entonces examínese, haga un alto en su vida y empiece a cambiar la metodología de lo que está haciendo, de conforme está viviendo. Porque Albert Einstein dijo algo, que el sinónimo de locura era continuar haciendo lo mismo
y esperar mejores resultados. Así es que en el fin de año del 2019, si ponemos por obra estos principios o este diagnóstico, estoy seguro que vamos a ver mejores resultados en el nombre de Jesús. ¿Dicen amén? Dicen amén. Ok, vamos a ver lo que estaba sucediendo. Resulta que estaban terminándose un ciclo y Adán se quedó dormido. Y Eva estableció unas relaciones no muy sanas con un archipersonaje que se llamaba la serpiente antigua o Satanás. Y le engaña. Y le ha dado de comer de aquel árbol que Dios mismo le había dicho que no lo hiciera. Del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. No comerás. Sin embargo, Adán y Eva comen. Cuando ellos comen, escúcheme por favor, cae su inocencia, su candidez, aquello que protegía al hombre y a la mujer. Pero la verdad es que la avaricia del hombre no tiene bolsillo que sea saciado, y ellos querían más. Por eso Satanás le decía: sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán semejantes a Dios. Pero ya Dios nos había hecho semejantes a Él. Recuérdelo como dice las Escrituras. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ya eran iguales, eran semejantes a Dios, pero querían más. Pero pecan, caen. Y aquí vienen las tres preguntas de diagnóstico. Lo primero que le dice Dios a una persona es: ¿dónde estás tú? Verso 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y Dios, mas Jehová los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Escúcheme por favor. Ese ¿dónde estás tú? Representa: estás en el centro de la voluntad perfecta de Dios. Porque solamente cuando una persona obedece, cuando una persona está en el tiempo y en la voluntad perfecta de Dios, es prosperado y es bendecido. No importa cuánto sea su salario o la crisis que tenga la ciudad, mientras usted esté en el lugar donde Dios lo plantó, allí usted va a ser prosperado. Hay gente que se enloquece: pastor, hay crisis, me voy. Yo he conocido casos tenaces de hombres y mujeres que por ir a buscar una oportunidad de empleo o tratar de ganar algunos pesos de más, y en solo 3 meses su matrimonio se ha derribado. No estaba fundamentado sobre la roca. Y luego uno los ve llorando y le dicen a uno: si el tiempo retrocediera, nunca me iría. ¿Ya para qué? ¿Por qué no hiciste caso antes de salir? Si Dios se le presentara esta noche y le preguntara a usted: ¿dónde estás tú?, ¿qué responderías? Porque ese ¿dónde estás tú? Significa: ¿estás en el lugar correcto? ¿Estás en la posición correcta? ¿En el lugar donde debes estar? ¿O estarás ocupando una posición o escondiéndose de la presencia de Dios, como lo estaban haciendo Adán y Eva? Escondidos por causa de sus errores, por causa de sus pecados. Ahora, ¿Dios acaso no lo sabe todo? ¿Habrá algún lugar de la tierra donde podamos escondernos de la presencia de Dios? No hay. Pero ¿por qué Dios les decía: ¿dónde estás tú?? Para hacerlo caer en cuenta. Número 1, que nadie se puede esconder de Dios. Y número 2, ¿estás en el lugar donde debes estar? ¿Estás
¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Hay mucha gente que no está haciendo la voluntad perfecta de Dios. Por ende, no son prosperados, no son bendecidos. La segunda pregunta para diagnóstico le dice Dios a Adán: ¿quién te enseñó? Está en el verso 11. Porque Adán responde siempre sacando sus excusas. Dice: oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Y Dios le dice, la segunda pregunta de diagnóstico, le dice: ¿quién te enseñó? Ese ¿quién te enseñó? Representa a quién estás escuchando. ¿Qué doctrina estás oyendo? ¿A qué personas estás consultando? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién te guía? Porque estás fuera de la doctrina que Dios les estaba implantando a ellos. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Sabe que a veces nosotros permitimos cosas que entren a nuestros oídos y que no deberíamos hacerlo. Alguien dijo que nuestros oídos no eran canecas de la basura, como para dejar que echaran ahí cualquier basura. Debiéramos también entonces nosotros filtrar lo que escuchamos, a quienes oímos, de quienes recibimos un consejo. Hay gente que les encanta el chisme. Mire a la persona que está a su lado y dígale: menos mal que tú no. Les gusta, les encanta la murmuración. Y entonces lo llaman a uno: pastor, le voy a contar, pero para que ore por esa persona nomás. Y le sueltan a uno el chisme. Cuando usted oye algo malo de una persona y no lo lleva a la cruz o no pesa los espíritus, uno puede cambiar el concepto personal de aquella otra persona por la influencia de aquel que vino a hablar mal del otro. Y uno puede llegar a cambiar el concepto de alguien solo por ponerse a escuchar a los demás. ¿Tú a quién escuchas? ¿Qué doctrina estás escuchando? ¿Qué predicaciones estás oyendo? ¿Cuáles libros estás consultando? Porque uno tiene que tener doctrina. Uno tiene que seguir en crecimiento continuo en todas las áreas de su vida: familiar, eclesiástica o ministerial, económica, personal. Uno tiene que crecer en todas las áreas. Para este año, tú tienes que preguntarte: ¿a quién estoy escuchando? ¿Quién me está enseñando? Si hay algo que tienes que aprender, es que uno necesita un mentor. Alguien que nos llame la atención, alguien que nos corrija cuando nos estamos equivocando. La Biblia dice: no te apoyes en tu propia sabiduría, desiste, porque no nos la sabemos todas y todos necesitamos a alguien que nos esté corrigiendo, que nos esté observando. Hay pecado oculto cuando nosotros no vemos nuestro propio pecado. Eso es pecado oculto. Hay cosas que yo hago mal y uno cree que sí, que está bien, pero uno necesita un mentor para que lo aterrice a uno. Estás haciendo esto y lo estás haciendo incorrecto y vas mal, y por ende vas a tener un mal balance al final del próximo año. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice: corrige al sabio y será más sabio. Pero dice: corrige al necio y serás escarnecido. ¿Usted se permite que alguien lo corrija? Qué silencio tan terrible el que hubo, ¿sí vio? ¿Usted permite que alguien lo corrija? Que alguien le llame la atención, que alguien le diga: no estás haciendo lo correcto. ¿O usted cómo se pone cuando alguien le llama la atención?
¿A usted qué le importa? Yo no me meto en su vida, no se meta en la mía. Wow. Corrige al sabio y se hará más sabio. Corrige al necio y serás escarnecido. Y ahí se conoce entre el sabio y el necio. ¿Quién te enseñó? ¿Qué libros oyes? ¿Qué libros lees? ¿Qué programas de televisión estás observando? Porque es que ahora lo único que ponen en la televisión son novelas de que sin metas no hay paraíso. No, sin metas no, otra palabra. Y narcotráfico, guerra. Y eso es lo que los está adoctrinando. Ellos no entienden, no se dan cuenta que eso es lo que los está adoctrinando. Luego sale a la calle y se encuentra con gente tan pesimista y empiezan a decirle: no, es que hermano, ¿usted cómo está? El otro le dice: no, yo estoy en la olla. Y él le contesta: no se salga porque afuera está peor. Y eso es lo que se escucha. Y si usted lo acepta, esa pregunta es de diagnóstico. ¿Quién te está enseñando? Dígale a la persona que está a su lado: necesitamos aprender de Dios, de la fe, escuchar su palabra para poder ser bendecidos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Dios? Derek Prince, este hombre de Dios, al final de sus días, le preguntaron: si el tiempo retrocediera y pudieras corregir algo que hiciste mal, ¿qué harías? ¿Sabe qué dijo este hombre? Dijo: haría lo que hizo Jesús. Dijo así: levantaría un equipo de 12 hombres, les enseñaría y transmitiría mi unción sobre ellos para que yo al morir la unción perseverara en ellos. Fue lo que hizo Jesús, es lo que intentamos hacer en esta iglesia. Y dijo: y lo segundo, preste atención a lo segundo, dijo: dedicaría más tiempo a la palabra y a escuchar más a Dios antes que a los hombres. A escuchar más a Dios. A veces nosotros corremos, nos levantamos y voy tarde, nos lo pasamos viendo el celular y viendo algunas bobadas que todo el mundo manda por los WhatsApp, pero no dedicamos el tiempo que debiéramos dedicar para escuchar a Dios. Él tiene que ser nuestro maestro, Él tiene que ser nuestro guía, y el Espíritu Santo de Dios tiene que enseñarnos todos los días de nuestra vida para que nuestro balance el próximo año sea el mejor. Dígale a la persona que está a su lado: déjate guiar por el Espíritu Santo. Y dale un aplauso fuerte a Dios. La tercera y última pregunta que le hace Dios a Adán, dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Esa es la tercera pregunta a Adán. ¿Qué representa? ¿Has desobedecido? ¿Has estado en el pecado? Porque es que la Biblia es clara. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y salvación. Pero quieren tener un buen balance sin abandonar el pecado. Hay amistades que a uno no le convienen y uno tiene que apartarse de ellos. Lo siento, no quiero estar más a tu lado. Abraham fue muy sabio. Abraham vio cómo
Lot empezó a formarle problema. Abraham fue el que lo trajo, lo llevaba, lo guiaba hacia la tierra prometida. Y aún así Lot y sus pastores empezaron a formarle problema a los pastores de Abraham. Y Abraham tuvo que decirle: papito, si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y aquí se rompió una taza y cada cual para su casa. Pero mejor no sigamos y Dios te bendiga. Dios tuvo que hacerle una pregunta a Adán: ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Has estado cayendo en el pecado? ¿Has perseverado haciendo lo malo, lo incorrecto? Porque es que nosotros tenemos que decidir si vamos a querer ir al cielo, si vamos a querer una vida cristiana. Tenemos que tomar decisiones cristianas, reflejar a Cristo, que la luz de Dios pueda iluminar a los demás con mis actos, no solo con mis palabras, y ser obediente. Hay gente que no le gusta someterse, desobedecen, son tercos. Y siempre la persona terca, el necio, siempre lleva castigo, regularmente lleva castigo. Entonces, mira cuántas veces Dios nos llama la atención. Hay gente que le dice: Dios, voy a ir a la iglesia y háblame. Vienen a la iglesia y el pastor les predica y entonces creen que no, que ese no era Dios, eso era el pastor y era por echármelas, porque él sí me conoce. No, tú no eres mi fuente de inspiración. Tú necesitas enderezar tu vida si quieres tener un balance positivo el próximo fin de año. Necesitas enderezar lo torcido. Necesitas dejarte guiar, direccionar, salir de lo malo que has estado practicando y empezar a tener tiempos haciendo la voluntad perfecta de Dios. La cuarta pregunta ya no se la hace Dios a Adán, sino a Eva. Y mire lo que sigue diciendo entonces en el verso 13. Porque Adán igual, Adán cuando ya se ve acorralado le dice: así somos todos. Nadie asume las responsabilidades cuando fracasamos. Alguien dijo que el fracaso es huérfano, el éxito tiene muchos padres. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene éxito, todo el mundo es: ay, yo fui el que le enseñé, yo fui el que le hice, yo fui el que lo orienté. Cuando alguien tiene éxito, cuando alguien se fracasa, ahí sí no dice nadie: yo fui el que le aconsejé. El fracaso es huérfano, el éxito sí tiene muchos padres. La gente no asume responsabilidades. Siempre es: la culpa es del pastor. Es que los horarios de la iglesia son los que no se acomodaban a mí. Es que esa muchacha me miraba con esos ojos y cualquiera cae. Siempre tienen excusas. Nadie asume responsabilidades. Entonces Adán, al verse acorralado, lo primero que dice es: la mujer que tú me diste. Y Dios entonces le pregunta a la mujer, verso 13, lea conmigo. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer otra vez también dice: la serpiente me engañó y yo comí. Le voy a decir algo: deje de echarle la culpa al diablo, deje de estarle echando la culpa al país, al gobierno, a los alcaldes. No, no es cierto. Cada uno de nosotros somos forjadores de nuestro destino. Cada uno es su arquitecto. ¿Y sabe qué? Dios da oportunidad a quien Dios le ve el esfuerzo, la diligencia, las ganas, el empeño. Dios abre puertas al diligente. La mano diligente enriquece, la mano diligente empobrece.
Así es que deje de estar haciendo a toda hora conjeturas y culpando a los demás. Es que esta vida que a mí me tocó es la suya. Dios le da igual las mismas 24 horas a usted que al millonario o que al presidente. Utilícelas. Llegará el día en que a mí se me apaguen las luces también, que se corra el telón, como un pastor que yo conocí que ya él se ponía a predicar y perdía el hilo. Entonces disparaba, era cualquier cita bíblica que se le viniera a la mente, por la senilidad que él estaba experimentando. Ya estaba teniendo esa locura senil. Llegará el día en que yo también, entonces, pero yo tengo que llegar con resultados a mi vejez. Yo tengo que trazar entonces metas, tengo que ponerme entonces una planeación. Yo aspiro entonces tener entonces una buena vejez. Yo aspiro entonces pensionarme a los 62 años y tener una mejor vida. No dejar de ser pastor jamás. No dejar de ministrar la palabra de Dios jamás. Pero sí tener una buena vejez. Y mire el resultado. Dios le dice a la mujer: ¿qué has hecho? Porque tarde o temprano vamos a morir. Y tarde o temprano usted va a estar frente al trono de Dios. Y a lo mejor Dios nos pregunte como le preguntó a Eva: ¿qué has hecho? Muéstrame tus resultados. O como le dijo Santiago: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mis obras por la fe. ¿Qué has hecho? Si esa fuera la pregunta de esta noche, Dios a usted, en el 2018, ¿usted qué ha hecho? ¿Usted qué diría? Se queda uno como confrontado. Pero es necesario que nos confronten para que todos los años no sigamos cantando el mismo disquito ese que tanto trabajar no aguanta. Voy a hacer un balance de mi vida. Escúcheme. Y voy a proponerme de verdad: este año voy a crecer. Hay quienes crecen es para los lados. No. Tal vez mi edad ya no me permita crecer en estatura, pero voy a crecer en conocimiento. Voy a crecer en sabiduría. Voy a permitirme crecer en familia, en ministerio, en ganar las almas, en economía. Voy a crecer en todas las áreas de mi vida. Mi balance para el 2019 tiene que ser mucho mejor que el del 2018, en el nombre de Cristo Jesús. Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting.